Buenos días, bienvenidos a este programa, a este conversatorio, a este podcast Diálogos de Fe. A nombre de la Iglesia de Vida Nueva Cuernavaca, el pastor, su servidor, Vitelio Toledo Bolaños, enviamos un cordial saludo a todas las familias y hermanos que tan fielmente siguen nuestra programación, que tienen por objetivo simplemente traer este material de edificación, de enseñanza para todo el glorioso y hermoso pueblo del Señor. Me da mucho gusto acompañarme en esta ocasión, como siempre, de nuestro querido hermano, el pastor Mauricio Bobadilla, de la Iglesia Bíblica El Sembrador. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pastor Vite, ¿cómo estás, amigo? Buenos días a todos y cada uno de nuestros escuchas. Pues hoy vamos a tratar un asunto tan relevante, tan actual como es el tema del dinero. Y vaya que hasta en el uso del dinero, todo lo concerniente al dinero, finanzas, todo, de acuerdo a la palabra de Dios, tiene que traerle honra al Señor. Y vaya que es un tema tan complejo, tan complicado, porque siempre hay problemas. Las cárceles muchas veces están llenas de personas por robar, por defraudar. Las iglesias también están llenas de problemas por el uso incorrecto del dinero, etcétera. Vaya que es un tema siempre importante. Y qué mejor que hoy Mauricio nos acompañe desde Santo Domingo, República Dominicana, ni más ni menos que alguien que tiene conocimiento del tema, alguien que el Señor ha usado precisamente para tratar estos temas de finanzas, de dinero, como lo es el pastor Héctor Salcedo. Él es pastor ejecutivo de la Iglesia Bautista Internacional, la Iglesia IBI en Santo Domingo, República Dominicana, hasta donde enviamos un cordial saludo a todos nuestros hermanos de aquel país. Él tiene maestría en estudios bíblicos por el Instituto Bíblico Moody en Chicago. Él es economista de profesión y me encanta cómo cuando uno lee un poquito el currículum del pastor dice economista de profesión, pero pastor de corazón. Así que qué hermoso que un pastor que tenga la profesión de economista también tenga el conocimiento principalmente de las escrituras en este tema. Así que, pastor Héctor Salcedo, muchísimas gracias por aceptar la invitación a platicar con nosotros. Un cordial saludo desde Cuernavaca, Morelos, en el querido México, lindo y querido. Gracias a ustedes, queridos hermanos, Pastor Vitelio, Pastora Mauricio, un gozo estar aquí y poder compartir, como ustedes dicen, sobre un tema que a todos nos atañe de una u otra forma y en el cual la Biblia se pronuncia tantas veces de manera tan variada, con tantos principios, y definitivamente forma parte de nuestro discipulado, de cómo nosotros podemos lidiar adecuadamente con lo que es el dinero, las finanzas, las posesiones materiales, como querramos llamarle. Así que es un gozo para mí estar con ustedes. Gracias, pastor. Pues vamos a platicar con nuestro auditor y por supuesto con usted, y que el Señor en verdad nos hable a través de su palabra. Adelante, Mauricio. Totalmente de acuerdo con lo que dice el pastor Vitelio. Pastor Héctor, nuevamente bienvenido. Y como hemos dicho, y seguramente lo vamos a estar repitiendo constantemente, es un tema que muchos cristianos no debemos de dejar a un lado también este tema. Muchos cristianos tienen muchas dudas. Yo no olvidaba aquella ocasión donde Warren Buffett, ese economista, pues obviamente tiene mucho dinero, ¿no? Para no dar cifras Sí, que nos puedan escandalizar muchísimo. a nosotros. Y le preguntaban a Warren Buffett, ¿cuándo es el límite? ¿Cuándo es el decir ya no más? Y él dijo, no, siempre hay algo más. O sea, Warren Buffett estaba diciendo literalmente que si ve un billete de $1 en la calle, él es capaz de aventarse por ese billete porque siempre hay algo más, siendo que tiene una cuenta bastante generosa, ¿no? Entonces, pastor, de acuerdo a Romanos 13:8, esa es una pregunta de inicio, Vite, pastor Héctor. El apóstol Pablo, inclusive desde el 7, voy a leer, pagad a todos lo que deban, al que es tributo, tributo, al que es impuesto, impuesto, al que es respeto, respeto, al que es honra. Y en el 8 dice, no deban nada a nadie, sino la amaros unos a los otros. Una pregunta de inicio, pastor Héctor, sería, entonces, ¿es pecado que el cristiano preste, que el cristiano pida? Bueno, ese pasaje al que haces referencia de no deban a nadie nada, que está en Romanos 13:8, es un pasaje que se ha prestado a la controversia a través de los años. De hecho, el gran predicador Charles Spurgeon, que lo citamos muchísimo desde los púlpitos, entendía que esa era una prohibición categórica contra la deuda y que el cristiano no debía tener ningún tipo de deuda bajo ninguna circunstancia.
Y realmente ese es un punto en el que, con cuidado digo, difiero del pastor Spurgeon, porque no creo que ese pasaje indique que la deuda o el préstamo es una prohibición absoluta para el cristiano bajo cualquier circunstancia. De hecho, si vemos bien el pasaje está hablando de que cumplamos todos nuestros compromisos. Fíjense que dice que debamos a todos, perdón, que paguemos a todos lo que debemos, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Y dice luego no deban a nadie nada. Y se entiende, y los múltiples estudiosos entienden que tiene que ver eso con los compromisos financieros. Pero más que decir no tomen deuda, lo que está diciendo es que si la tomen, la paguen. O sea, lo que ese pasaje indica desde mi punto de vista, viendo el contexto, es que si tomamos prestado, pues debemos pagarlo de manera responsable. De ahí que el Salmo 37 hace referencia a esta idea de que el impío pide prestado y no paga, pero el justo es compasivo y da. O sea, una de las características del impío es que toma prestado y no paga sus compromisos. Podemos decir de manera paralela, una de las características del justo es que pide prestado y paga. Ahora bien, ya otra pregunta es, ¿en qué circunstancias podemos entonces los creyentes tomar prestado y en qué circunstancias el tomar ciertos préstamos no sería sabio, no sería sensato e incluso pudiéramos caer en pecado si tomamos préstamos por ciertos motivos? Pero desde ese pasaje que tú mencionas no podemos deducir que es una prohibición absoluta a la deuda. De hecho, fuera de ese pasaje no hay ninguna parte de la Escritura una prohibición al préstamo. Y solamente de manera curiosa, es bueno recordar que en la parábola de los talentos que el Señor Jesús enseñó en Mateo 25, hay un grupo de siervos, hay 3 siervos que reciben talentos. Hay uno que recibe 5, hay uno que recibe 2, hay uno que recibe 1. Y el que recibe 1 es el siervo perezoso, que dice que guardó el talento y no produjo nada con él. Pues Jesús le llama la atención y le dice, bueno, pero ¿por qué no pusiste por lo menos el talento en el banco para que produjera intereses? Yo no estoy diciendo que esta parábola enseña que debemos tomar prestado. Lo que estoy diciendo es que la parábola reconoce como algo legítimo el colocar fondos en un banco para generar intereses. Y eso indica que hay una práctica legítima de negocio financiero que puede haber lugar. Entonces, concluyendo mi respuesta, Mauricio, yo pienso que definitivamente la palabra no prohíbe la deuda, ahora sí la palabra advierte que hay momentos, ocasiones y circunstancias en las cuales la deuda no es sensata, no es sabia, incluso pudiera ser pecaminosa, pero no en todos los casos. Hay lugar para un préstamo en algunos casos. Uh-huh, uh-huh. Muy bien, y precisamente retomando esto de los préstamos, pastor, seguramente usted por su experiencia de consejero como pastor, a todos nos ha pasado de hermanos que prestan dinero. Vámonos a enfocarnos un poquito a hermanos en Cristo, cristianos dentro de la iglesia que piden prestado. Incluso hay hermanos que hasta celebran hasta quizá un contrato y con una penalización de intereses por si hay una falta de cumplimiento. ¿Hasta dónde, como cristianos, pastores, es correcto el uso de estos préstamos? ¿Qué principios bíblicos podemos obtener entre hermanos, entre cristianos, para prestarnos dinero? Sí, bueno, ese es un tema muy sensible porque lo primero que nosotros debemos suponer o asumir es que relaciones familiares y de hermandad y dinero, los dos puestos en una misma ecuación, es casi una equivalencia a problemas. Y la razón es porque el corazón humano es muy fácilmente seducido por el dinero. Yo diría que el dinero saca lo peor de nosotros, saca nuestro egocentrismo, saca nuestro enfoque en lo material, saca el hecho de que queremos usar la gente para beneficiarnos, que es parte de nuestro egocentrismo.
Entonces, hay personas, incluso consejeros financieros y autores de este tema de finanzas bíblicas, que recomiendan que bajo ninguna circunstancia se preste o se entre en negocios con familiares o hermanos cristianos. Pero yo creo que eso también, esa prohibición, no la sacamos de la Biblia. Quizás es el temor a que una relación familiar o de hermandad sea afectada por el dinero, pero deberíamos preguntarnos si realmente hay lugar para esto y si hay lugar, en qué condiciones hay lugar y qué principios deberíamos atender. Yo creo que es inevitable. Si nosotros formamos parte, como todos formamos parte de una familia y de una iglesia, que en algún momento alguien se acerque a nosotros a pedirnos dinero prestado por diferentes motivos. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos o qué principios, como ustedes preguntan, podemos atender? Yo diría que lo primero que nosotros deberíamos tener en cuenta es que la palabra nos llama a tener sensibilidad. Yo diría que ese es el primer principio, tener sensibilidad, sobre todo si el préstamo solicitado es para cubrir una necesidad de un hermano. Nosotros debemos estar atentos a las necesidades de los hermanos. Todos conocemos el conocido pasaje que está en el libro de Santiago, capítulo 2, que dice, si un hermano o una hermana no tienen ropa o carecen del sustento diario, y uno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan el alimento necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? O sea, ahí Santiago reprende la insensibilidad de algunos, la espiritualidad vacía de ve, caliéntate, que el Señor sea contigo, cuando no entramos la mano en el bolsillo y le damos para cubrir su necesidad. Entonces, yo creo que en los casos de necesidad, nosotros debemos estar atentos y prestos a ayudar a aquellos que lo necesitan. Otro pasaje conocido también en Proverbios 19 es que el que se apiada del pobre presta al Señor. Amén. Entonces, en los casos de necesidad, cuando un hermano se acerca a mí, yo debería estar presto para prestar, valga la redundancia, para facilitar esos recursos. Y en esos casos, aunque es un préstamo, yo debería incluso considerar que ese préstamo no sea devuelto, aunque yo no se lo diga desde el principio, porque si el hermano está más adelante en las condiciones de devolvérmelo, yo puedo recibirle los fondos o dejarlo en sus manos también. Cuando él me diga que lo quiero devolver, quizá yo le puedo decir, no, mira, olvídalo, considéralo un aporte del Señor. Pero sí, en estos casos de necesidad, yo debería estar pendiente y atento y presto a facilitar los fondos que me están siendo solicitados. Pero eso tiene un límite por otro principio. O sea, yo debo ser sensible, pero yo debo ser responsable. O sea, yo no puedo ayudar más allá de lo que yo mismo puedo ayudar. Hay gente que por ayudar se mete en problemas. Yo he conocido casos y he manejado casos de hermanos que para ayudar a otros toman un préstamo. O sea, ellos no tienen, pero sí tienen la facilidad financiera disponible y toman prestado para prestar. Eso me parece una irresponsabilidad. Entonces, en esos casos, a menos que yo pueda, con los recursos que tengo, hacer frente perfectamente a la facilidad que estoy adquiriendo para facilitárselo a un hermano, porque puede darse el caso que yo no tenga la liquidez en un momento dado, pero tengo los recursos para hacerlo y accedo a un préstamo de corto plazo para facilitarle al hermano una ayuda. Entonces, el segundo principio es que yo debo mi ayuda limitarla a lo que yo puedo manejar. Lo tercero que debo ver, además de la sensibilidad, además de la responsabilidad, es que yo debo atender a la buena mayordomía. Si el préstamo se trata de una necesidad básica, bien, es una necesidad legítima, es una necesidad que hay que atender, pero a veces la gente se acerca a uno con necesidades que no son necesidades, entre comillas. O sea, son cosas que pudieran posponerse, son cosas que no son necesarias ni básicas. Y por lo tanto, yo debería conducir al hermano a una decisión más sensata. Incluso hay ayudas que se piden en ocasiones y que perpetúan patrones de indisciplina y de desorden financiero que yo no debería perpetuar, yo no debería contribuir con eso.
Entonces, en esos casos, yo debo entender que soy también un mayordomo y no debería facilitar recursos para aquellas cosas que no son necesarias. En cuarto lugar, creo que es el último principio que quisiera mencionar, es el tema de la generosidad. O sea, pensemos en la regla de oro. O sea, yo quisiera que me trataran a mí, si me prestan recursos, de la misma manera que yo trato. O sea, que yo trate a otro de la misma manera que yo quiero ser tratado. Entonces, si bien hay ocasiones en las que el hermano no viene a mí con una necesidad de alimento o de medicina o de vivienda, quizás hay una necesidad de recursos, entre comillas, una necesidad, o sea, no es algo básico, pero tiene que ver con algo educativo, con algo de un depósito para alquilar una vivienda, de un inicial para un vehículo, que quizás es una herramienta de trabajo para una persona, o la compra de una computadora para una persona que está comenzando su negocio de consultoría. Son cosas que son necesarias, no son necesarias para comer, pero son buenas. Entonces, en ese caso, yo debería también tratar al otro como yo quisiera ser tratado. Y si son cosas sensatas, abrir mi mano si puedo hacerlo de manera generosa. Entonces, número 1, sensibilidad. Número 2, responsabilidad, ayudar hasta donde puedo. Número 3, mayordomía, no perpetuar patrones de disciplina. Y número 4, generosidad. Si hay espacio para el prestar porque es algo sensato, aunque no sea comida, aunque es algo sensato, yo puedo hacerlo. Y siempre cuidarme de no caer en la usura, de no caer en algo que es condenado en el Viejo Testamento. La usura es el cobro excesivo de intereses. Yo he manejado situaciones donde hay hermanos que se acercan con estas necesidades que le digo, que no son para comida, pero son cosas de comprar un vehículo, comprar una computadora, alquilar una vivienda y se requieren depósitos. Y bueno, hay un hermano que tiene recursos, que los tiene en el banco ganando intereses y de esos intereses cubre parte de su presupuesto, que le dice entonces, bueno, yo puedo sacar estos recursos del banco, te los puedo prestar a ti a un interés moderado, adecuado, similar al que yo recibía en el banco. Eso puede ser. Ahora, hay hermanos que se lucran del prestar a otros. Y eso en la palabra, esa idea es odiosa en la palabra. Deberíamos cuidar la inclinación que tenemos de querernos lucrar en la más mínima operación y transacción económica que hagamos, sobre todo con hermanos. Entonces, esos son los 4 principios que yo diría a considerar: sensibilidad, responsabilidad, mayordomía y generosidad a la hora de los préstamos. Creo que hay lugar para eso en el pueblo de Dios, cuidando siempre que las relaciones no sean afectadas por estas cosas. Y ojo, así como le estamos hablando a aquellos que pueden facilitar sus recursos, así quisiera decir una palabra a aquellos que solicitan recursos. Y es que muchas veces nos aprovechamos de la confianza y de la hermandad que tenemos para incumplir de manera muy descarada los compromisos con los hermanos que adquirimos. Y eso, vuelvo y digo, la palabra dice que el impío pide prestado y no paga. Es una característica de la vida impía el que yo tome prestado y no pague. Si yo me veo en la circunstancia, en la ocasión que tomé algo prestado y no puedo pagarlo en el tiempo que dije al hermano que me lo prestó, yo debo acercarme a ese hermano, darle la cara, pedirle perdón por mi dilación y pedirle su generosidad nuevamente, que me dé una posposición, que me permita pagarlo más adelante. Pero yo he conocido muchos casos donde se asume que el hermano que prestó tiene que dar la prórroga y tiene que abrir su mano si es necesario para más recursos de este hermano que está necesitado, y el que está necesitado asume que a él lo tienen que ayudar obligatoriamente y no ve esto como un favor. Y yo creo que eso es una mala actitud frente al que se le debe. Entonces quería dejar eso también claro, porque se da mucho que hay muchos hermanos en la iglesia que incumplen sus compromisos de una manera que no corresponde con la vida de piedad. Totalmente de acuerdo, pastor. De hecho, lo que usted decía, yo recordaba un asunto de un hermano precisamente que pidió prestado a otro hermano y curiosamente al que le pide prestado, él lo evangelizó. ¿Entiendes?
hubo un momento que no le pudo pagar, como él decía, y él supuso que esa persona, yo recordaba que se acercó conmigo, me decía, pastor, pero recuerde lo que Pablo le dijo en su carta a Filemón, si alguien me debe, eres tú a mí. Entonces este hermano decía, si alguien me debe es él a mí, yo lo llevé a Cristo, ¿me entiendes? Y yo le decía, no, Sí, estás tergiversando completamente porque lo que usted sí, dice, pastor, y eso es muy claro. No podemos suponer y no debemos de malinterpretar que si es cristiano, él debe de darme más prórroga o inclusive olvidar o obviar esta deuda. Eso no es lo claro. bíblico. Yo No, recuerdo y inclusive, Mauricio, sí, y esta sí, adelante, pregunta que adelante. ustedes hacen en cuanto al tema de los préstamos, es bueno no salir de ella hasta tanto mencionar que la mayoría de las deudas que yo con las que he tenido que tratar con hermanos, la mayoría de ellas provienen de malos manejos, de indisciplinas financieras, de que la persona no se adecúa a vivir con los recursos que Dios le ha provisto y quiere vivir por encima del nivel de vida que Dios le ha provisto. Y realmente las deudas debería llevar a la persona o el pedir prestado a un hermano, a quien sea, debería llevar primero a la persona a una autorreflexión. ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Cuáles son los patrones en mi manejo financiero que me están conduciendo a un déficit recurrente y que entonces me llevan a pedir prestado? Porque muchas veces no se revisa eso, sencillamente se procede a cubrir el déficit, a llenar el hueco, pero no a evaluar cuáles son por qué yo caigo en ese tipo de práctica. Y muchas veces hay orgullo en mi corazón, hay materialismo en mi corazón. Muchas veces yo encuentro en lo material mi valía personal y quiero vivir ostentando o quiero aparentar lo que no soy, etcétera. Entonces, debemos revisar cuál es nuestro proceder cuando caemos con frecuencia en estas peticiones de recursos que realmente muchas veces son una indicación de indisciplina más que de circunstancias desafortunadas que nos tocó en la vida permitidas por Dios. Definitivamente hay ocasiones en las que hay deudas que se justifican y que no fueron producto de indisciplinas y de malos manejos. Hay algunas que son así, pero en mi experiencia, la mayoría son producto de malas decisiones tomadas por malos motivos, incluso muchos de ellos pecaminosos. Es así, pastor. Inclusive recordaba yo esa frase de la Madre Teresa de Calcuta que decía, que usted mencionaba también el tema de la generosidad, y ella decía que hay que dar hasta que duela, era una frase. Y luego el evangelista Bill Graham dice, no, hay que dar hasta que deje de doler. Pero como usted bien decía, hay un límite, Está hay bueno un eso. límite. Porque Sí. algo que no debemos obviar nosotros es que nuestro corazón es perverso, es engañoso, es así como lo describe la Escritura. Y usted bien decía, tenemos que analizar. De hecho, el pastor Tranchini, solo citándolo, él hace un análisis de que el problema, muchos de nosotros, él hace un análisis del iceberg y dice, la punta es lo que se asoma, pero realmente en el fondo hay muchos problemas. Y un problema que vemos recurrente también, pastor, es que hay personas que piden prestado para pagar la que le pidieron en otra ocasión y no salen del problema. Sigo pidiéndole a Juan para pagarle a Pedro porque antes ya le debía a Pablo y bueno, en fin. Sí. Un extremo también, pastor, algo que hemos analizado nosotros es aquellos hermanos que se van a los otros extremos, valga la redundancia, con el voto de pobreza, por ejemplo. La historia nos deja claramente en el tema de los templarios. Pedro Baldo era aquellos hombres que hicieron un voto de pobreza extrema. Inclusive algunos han tergiversado Mateo 19:21, la historia del Señor con el joven rico que le dice precisamente en ese pasaje, vende todo lo que tienes y sígueme. Y algunos literal, inclusive pastor Héctor, pastor Vitelio, he conocido hermanos, yo lo digo de broma, pero pareciera que es muy pegada a la realidad, de hermanos que la esposa ya inclusive o los hijos ya pisan un chicle, ya saben de qué sabor es porque el zapato está muy desgastado, ¿no? Y entonces hay hermanos que se van a ese extremo diciendo, no, pero acuérdate que el Señor dice, Mateo 19:21, que lo sigamos a Él y nos despojemos de todo, no seamos como ese joven rico, avaricioso, ambicioso, etcétera, etcétera. Entonces, pastor Héctor, una buena pregunta sería, bueno, perdón por lo de buena, una pregunta sería, ¿qué tanto debemos de cuidar esos extremos? Y como usted bien decía anteriormente, ubicarnos en nuestra realidad. Porque también hay que decirlo, viste, pastor Héctor, hay hermanos que Dios los ha prosperado. Hay hermanos que Dios ha sido bondadoso financieramente con ellos. Hay hermanos que no. Entonces,
¿Cómo podemos tener ese cuidado, Pastor Héctor, de no irnos al Sí, extremo de pobreza o de voto de pobreza, mejor dicho? sí, esa deducción que mucha gente hace de que el cristiano debería, algunos que, como tú dices, hay algunos que se han ido a ese extremo, de que el cristiano debería ser pobre. Es una deducción que se llega cuando uno lee los pasajes que tienen que ver con las advertencias de la Biblia acerca del efecto posible del dinero en el corazón humano. O sea, la famosa analogía de Jesús, ¿verdad? De que es más fácil para un rico entrar en el reino de Dios que a que un camello pase por el ojo de una aguja. Eh, Ese es un ejemplo de cómo la gente ha tomado eso y ha generalizado de que el rico no está bien con Dios. Y también han generalizado de que el pobre está bien con Dios. O sea, se le ha dado una condición piadosa a la pobreza y una condición impía al estatus de riqueza. Y parecería entonces que muchos entienden que el que es pobre, Dios lo ve con favor y gracia, y que el que es rico, Dios lo ve con desdén y distancia. Y realmente Dios no ha establecido postura con nadie en función de su condición económica. El corazón humano puede estar lejos de Dios siendo pobre y cerca de Dios siendo rico. Es un error satanizar la riqueza. O sea, el problema nuestro claramente no es el nivel de riqueza, aunque eso supone ciertos peligros, pero no es una sentencia de que el rico está mal con Dios. Y sería, vuelvo y digo, un error deducir de esos pasajes lo que esos pasajes nos están diciendo. O sea, lo que nos están diciendo es advirtiéndonos del posible efecto en el corazón humano de la riqueza. Y entonces el joven rico, Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Lo que iba a salvar al joven rico no era la venta de sus posesiones, era la obediencia a Cristo. La obediencia a Cristo en su caso suponía una venta de sus posesiones, pero fue el único rico con el que Jesús se encontró al que Cristo le hizo le dio esa ordenanza, le dio esa instrucción o ese mandato. Ninguno de los otros ricos con los que Cristo tuvo contacto en las Escrituras y con los que Pablo tuvo contacto en las Escrituras, lo vemos diciendo que deben vender todo lo que tienen y darlo a los pobres. De hecho, la carta que Pablo le escribe a su amigo Filemón desde Roma, hablándole a favor de su amigo Onésimo, en ningún momento Pablo le dice a Filemón, que aparentemente era un hombre con ciertos recursos y que era parte de una comunidad de creyentes, en ningún momento le dice que debe dejar su riqueza y darlo a los pobres, como Jesús le dijo al joven rico. Entonces no podemos tomar eso como un mandato generalizado para todo el que tiene riqueza. Ahora, sí tenemos que ver que la palabra nos advierte en múltiples ocasiones que la riqueza supone un riesgo espiritual. La riqueza nos puede conducir a entender la vida terrenal como más importante que la celestial. El dinero también puede desplazar nuestra confianza desde Dios hacia las riquezas. Miren lo que Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, perdón, en el versículo 17. Le dice a Timoteo, a los ricos en este mundo, enséñales que vendan su riqueza, enséñales que no sean altaneros, ni que pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Y ahora le dice otra vez, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro del buen fundamento en el futuro para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Eso fue la instrucción de Pablo a Timoteo de que le enseña a los ricos. Primero le dice, ricos, no pongan su confianza en la incertidumbre de las riquezas, ni se hagan orgullosos pensando que ustedes son más que los otros.
Eso es lo primero lo que le dice. Les advierte, les quiere enseñar de cómo la actitud del corazón debe estar frente a la riqueza. No se enorgullezcan por ellas y no pongan su confianza en ellas. Y luego le dice, ¿qué hacer con las riquezas? Sean ricos en buenas obras. No le dice que vendan sus fortunas ni que den todo lo que tienen a los pobres, no, que estén dispuestos a compartir lo que tienen. Por lo tanto, la instrucción a los ricos es que se cuiden del efecto seductor y que entonces abran su mano hacia los que no tienen de lo que Dios le ha dado. Nosotros conocemos también el pasaje de Pablo cuando dice que el amor al dinero es la raíz de todo tipo de mal. Entonces, claramente, Dios da riquezas en ocasiones a ciertos individuos y ese individuo tiene que preguntarse, bueno, ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿Cómo quiere Dios que yo proceda? Y la palabra tiene instrucciones claras. El rico tiene que tener su confianza en Dios, no enorgullecerse por lo que ha recibido. Ojo, por lo que ha recibido. No es algo que él ha hecho por sus propios medios, sino que lo ha recibido de parte de Dios. Entonces, que no se enorgullezca, que no ponga su confianza y que abra sus manos hacia aquellos que tienen necesidades o hacia las necesidades del pueblo de Dios. Eso es lo que corresponde. Entonces, el hecho de que alguien haga un voto de pobreza, yo lo respeto. Lo que no deberíamos generalizar de que eso es una instrucción para todo creyente. Y también tenemos que cuidarnos del prejuicio que mucha gente tiene contra el rico y el prejuicio positivo que mucha gente tiene a favor del pobre, de pensar de que porque es pobre está bien con Dios. Todo corazón humano, independientemente de su condición económica, necesita la misma gracia y el mismo favor. Y puede haber un corazón de un pobre que sea más materialista que el corazón de un rico. O sea que todo al final tiene que ver con cómo está mi corazón frente a Dios y frente a la riqueza. O sea que esa es mi postura y yo creo que nos da un balance, me parece que es un balance de lo que es el evangelio. Todos necesitamos el evangelio, los ricos y los pobres. Y Dios usa al rico y usa al pobre también. Y usa la riqueza en mi vida para transformar mi corazón y usa la pobreza en mi vida para transformar mi corazón. Dios tiene planes diferentes para cada uno. Claro. Y bueno, siempre el tema del dinero, yo me imagino, pastor, con su profesión como economista, o yo me imagino a los típicos padres que le dicen a sus hijos, pues ponte a estudiar, vete a trabajar, hay que juntar tu dinerito, júntate, vete a trabajar y hay que fomentar el ahorro y para eso uno estudia, para eso trabajas, para eso abriste un negocio, independientemente de lo que te dediques. Siempre el tema del dinero, yo no dudo que en el mundo de hoy siempre está esa insistencia, ¿no? A tener, trabaja para que tengas dinero, etcétera. El dinero es el típico tema, pastor, no sé si usted coincida conmigo, el típico tema que lo enfocamos a la idolatría, ¿no? El dinero se puede convertir siempre en un ídolo. Y si lo tenemos, pues nos da seguridad. Si lo tengo, me enorgullezco de eso, me da seguridad. Yo creo que esa sería la palabra que resumiría qué implica tener dinero, me da seguridad. Pero el no tener dinero me hace inseguro y provoca una terrible ansiedad y es un problema que el ser humano pareciera que no soporta no tener un peso en el bolsillo. ¿Cómo puedo buscar el fin del dinero en mi vida? Si el dinero no es un fin en sí mismo. Yo me imagino que con esta pregunta rompemos la lógica de un economista, rompemos la lógica de muchos padres que quisieran o anhelarían que todo hijo, que toda persona le fuera bien en la vida y asociamos, te va bien, pues porque tienes dinero. ¿Cómo puedo buscar el fin del dinero en mi vida si el dinero, a ver si nos puede ayudar a entender esta frase, el dinero no es un fin en sí mismo? Hay una frase, no sé si en República Dominicana digan que poderoso caballero es don dinero. ¿Qué opina? Sí, la he escuchado. Bueno, yo lo que menciona Pastor Vitelio, de que el dinero nos da seguridad y el que no tiene se siente inseguro y el que tiene se siente seguro, o sea, nos da seguridad. La descripción de ese estado es precisamente una descripción de una persona insegura. O sea, si una persona se siente segura porque tiene dinero, lo que está diciendo es que es una persona insegura, que necesita el dinero para sentirse segura.
Y si se siente insegura porque no tiene dinero, también está en la misma condición. O sea, si el dinero es lo que me otorga y me entrega un sentido de valía y de autoestima y de seguridad personal, ya es una indicación de que mi seguridad no está en mí de manera intrínseca ni en Dios, sino en el dinero, que es algo externo a mí. Entonces, pero ciertamente es una realidad, lo que acaba de describir es una realidad que mucha gente cuando no tiene se siente inseguro de que no vale, de que no es bueno en nada, y del que tiene tiende a pensar de que él es muy capaz o vale más que los demás porque tiene pues lo que es el Dios de este mundo. Yo diría que el dinero es el ídolo por excelencia del mundo en el que vivimos. Si no es un fenómeno actual, es un fenómeno de todo el tiempo. O sea, Jesús habló de esto, de que había una competencia entre Mamón, el dios dinero, y Dios, y él dijo claramente, nadie puede servir a dos señores, porque o servirá a uno y aborrecerá al otro, o viceversa. Entonces, claramente lo que describes es una realidad. Mucha gente se relaciona con el dinero como un ídolo. ¿Y de qué manera yo puedo evaluar si el dinero es un ídolo en mi corazón? Bueno, cuando yo estoy dispuesto a hacer cosas contrarias a Dios, pero para conseguir dinero. Miento en mi declaración de impuestos, divido mis finanzas con mi esposa cuando la palabra me llama a ser una sola carne, me vuelvo egocéntrico e insensible a la necesidad de los demás, y aún teniendo yo recursos para ayudar a otros, no lo hago. O sea, cuando yo hago esas cosas y actúo de manera pecaminosa, insensible, idolátrica en esas situaciones y circunstancias, es una indicación de que el dinero está gobernando mi corazón y no Dios. Entonces, dicho eso, ¿cómo podemos nosotros perseguir el fin del dinero sin convertir al dinero en un fin en sí mismo? Es sutil ese proceder, es una línea fina que tenemos que aprender a transitar cuando yo hago un negocio, si lo hago por dinero o lo hago por yo ofrecer un servicio X. Y yo pienso que todo comienza en mi comunión cotidiana, vital, diaria con Dios. Jesús dijo en Juan 15, separados de mí nada pueden hacer. Y cuando tratamos de hacer algo separados de Dios, pues hacemos ciertas cosas, pero no lo hacemos de una manera que a Él le complace. Entonces, mi comunión cercana, íntima con Dios, diaria con Dios, a través de su palabra, a través de la oración, a través de yo mantener una comunión de hermanos en la congregación, en la iglesia local en la que yo he sido colocado, que se mantenga viva esa llama del amor por Dios, ese primer amor que Jesús confronta en el libro de Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, que has perdido tu primer amor. Bueno, cuando perdemos nuestro amor por Dios, muchos amores entran en nuestros corazones. Nosotros somos adoradores por definición, ustedes han escuchado ese concepto. Y cuando dejamos de adorar al Dios verdadero, nos convertimos en adoradores de otras cosas. Y el dinero es una de las primeras cosas que se convierte en nuestro Dios cuando el Dios verdadero es desplazado a un segundo plano. Entonces todo debe comenzar con una relación vital, íntima, cercana con mi Señor, un consumo diario de la palabra, una meditación de su palabra, de las implicaciones de su palabra. Ahí comienza todo. Luego, lo que yo hago, mi profesión, como se le llama hoy en día, o como se le llamaba en el pasado, mi vocación, que hoy en día la gente llama vocación a aquello que ama hacer, no a su trabajo. Entonces mucha gente dice, bueno, yo soy pastor por vocación y soy economista de profesión en mi caso. Pero en realidad los reformadores, desde el 1500 y algo, Martín Lutero y compañía, hablaron de la vocación como el llamado que Dios tiene para ti en el mundo. No importa si tú eres médico, pastor, agricultor, lo que Dios te ha puesto a hacer en el mundo es el llamado de Dios para tu vida. Entonces, cuando nosotros tenemos un concepto bíblico de nuestra profesión o de nuestra vocación, nosotros hacemos las cosas no solo por dinero. Sabemos que el dinero va a venir porque es un servicio que estamos entregando, es una función que estamos ejerciendo en la sociedad, pero esa no es nuestra principal motivación. Queremos servir,
queremos contribuir con el buen manejo financiero de una empresa, queremos contribuir con vender un buen producto, queremos ayudar a la salud de las personas con los médicos. Los abogados necesitan enfocarse en impartir justicia o procurar la justicia. Los comunicadores con levantar la verdad, con defender las causas justas, etcétera, etcétera. O sea, nuestras profesiones o vocaciones deberían tener una beta conceptual que sea más elevada que el simplemente conseguir dinero. Y a nuestros hijos, entonces, las profesiones que escogen y las cosas que procuran, debemos inculcarles que no lo hacen simplemente por dinero, aunque obviamente habrá que hacer ese tipo de consideraciones de que el dinero es parte de la ecuación, pero no es lo que determina lo que yo hago, sino que yo debo ver mis habilidades, mis capacidades, mis inclinaciones y en función de eso escoger lo que yo quiero hacer, siendo sensato, porque hay cosas. Si yo, por ejemplo, tengo un hijo que quiere estudiar ingeniería nuclear en República Dominicana, le voy a advertir que aquí no hay ningún tipo de laboratorio nuclear donde él pueda emplearse, que tendrá que irse fuera. Entonces son otras consideraciones. Entonces, yo creo que ese es el enfoque, o sea, el enfoque es mantener una relación con el Señor, que mi amor por Dios se mantenga vivo, vital, y entonces Él va a conducir mi mente y mi corazón a dedicarse a lo que hago de una manera más bíblica, más conforme a su voluntad, no conforme al conseguir dinero únicamente. Totalmente de acuerdo, pastor. En la pregunta anterior y el análisis que usted hizo, usted nos decía claramente que la necesidad que tenemos es el evangelio, básicamente. Eso es la directriz principal de todo, lo principal, exacto. La pobreza de nosotros radica por la ausencia de Cristo en la vida de un ser humano. Y la riqueza es con base a la gracia que Él ya nos dio cuando nos compró con su sangre. Déjeme platicarle una historia muy breve, pastor, porque la pregunta que yo tenía para usted ya no la respondió al inicio, de no dar con generosidad, Santiago 5, pagar, no, contrario. Nos habló el pastor de principios, ¿no? Principios, exactamente. De hecho, tomó el Salmo 37, 21, que era algo con base a esta pregunta. Pero yo recuerdo una ocasión, pastor Vite, fuimos mi esposa y yo invitados a una reunión familiar de un evento, y en la providencia del Señor nos sentaron, sin nosotros saber, con las personas que estaban allí, eran empresarios. De nosotros no sabíamos. De hecho, nos sentamos ahí porque mi esposa me dijo, aquí hay lugar. Y las esposas saben cómo son. Entonces, cuando nos sentamos allí, ellos empezaron a hablar de sus finanzas. Y era prácticamente fin de año. Y en fin de año el tema es cómo cerraste el año, qué proyectos hay para el próximo, con cuánto cerraste en temas financieros. Y cada uno iba dando sus cifras. Yo entendí que eran empresarios y que además empresas que obviamente ostentan un capital, una inversión muy generoso. Ellos hablaban de cifras grandes. Cuando llegan conmigo, me hacen la pregunta, ¿y a usted cómo le fue? ¿Cómo le fue el fin de año en sus finanzas? Ellos entendiendo que si yo me sentaba allí, era parte del grupo de empresarial o del club de empresarios. Y mi respuesta fue, ¿ustedes recuerdan, ustedes saben quién es Elon Musk? Entonces ellos se me quedan miedo y luego está considerado uno de los hombres más ricos del mundo. Okay. Actualmente es el más rico. Actualmente es el más rico. Él ahorita va al pastor Héctor de las cosas nucleares, pues él manda cohetes al espacio, explotan y no pasa nada, como cualquier juguetito, ¿no? La empresa Tesla, en fin. Y yo les dije, ok, si ustedes juntan todo su dinero, ¿cómo se compara todo ese dinero con él? Con los ingresos de él. Pues obviamente es 5 moneditas. Cuando vas a la tienda eras un niño, claro, y llegabas con 2 monedas y le decías al de la tienda, ¿para qué me alcanza? Eso es el dinero de nosotros todos con el de Elon Musk. Pero si ponemos a Elon Musk con todas sus finanzas y lo comparamos con Dios, ¿cómo quedaría Elon Musk? En la misma situación, el niño de las monedas, porque Dios es el dueño del oro y la plata, no es Elon Musk. Ahora bien, con esto que le comento, pastor Vite, creo que es una pregunta necesaria, los que somos pastores, porque la Escritura enseña que no le pongas bozal al buey que trilla, que tengamos inclusive a aquellos que trabajan para el Señor. Pastor, ¿qué hay de aquellas personas? Y no quiero cambiar el tema porque va apuntando a aquellas iglesias que están convencidos que el pastor, si bien es cierto, puede ser bivocacional, como es mi caso, pero que no dan, no ofrendan, pastor Héctor, y algunos inclusive justifican de manera bíblica, o más bien antibíblica, usando versos completamente tergiversados de la Escritura, siendo que hay pastores, no es mi caso, pero hay pastores que obviamente
tienen el sustento al 100% de lo que el Señor les permite en su congregación para sustentar a su familia. Es decir, en ese tema económico o de dinero financiero, Pastor Héctor, ¿cómo podemos, con la Escritura claramente, hacerle ver a la Grey que es parte de un mandato bíblico sobre todos aquellos que trabajan para el Señor? Pastor Héctor. Bueno, voy a comenzar con una declaración o una afirmación un poco quizás dura, pero me voy a explicar. O sea, yo entiendo que las iglesias que pudiendo tener una mayor consideración financiera con sus pastores, no la tienen, están en pecado. Y hago señalamiento pudiendo. Y porque obviamente hay comunidades en las que su realidad económica es que la congregación no puede pues tener a su pastor con la consideración financiera que corresponde. Pero eso es un tema súper amplio que incluye muchas cosas, pero quizás mencionar algunos principios que creo importantes. En primer lugar, múltiples pasajes en la palabra nos indican que el que trabaje en el Evangelio, en la obra de Dios, es legítimo que viva del Evangelio. El pasaje que tú citaste, que lo menciona, creo que es en el libro de los Hechos, que no le pongas bozal al buey, o sea que si tú quieres que un buey esté arando como corresponde y respire adecuadamente, no le puedes poner un bozal que lo limite. Y es el contexto de ese pasaje es que los que trabajan pues cuidando las ovejas deberían tener pues esa holgura para poder respirar. Y no estoy hablando de lucro ni estoy hablando de riquezas, pero una comunidad que tiene un pastor o un grupo de pastores debería considerar proveer para sus pastores una remuneración que sea adecuada con respecto al nivel de vida de su congregación, que se corresponda con el nivel de vida, con el nivel socioeconómico que su congregación posee. Ese es un principio que nosotros hemos tratado de implementarlo aquí en la IDIA. Algunos de nosotros todavía somos hasta cierto punto bivocacionales, en mi caso, caso del pastor Miguel, y gracias al Señor la iglesia no tiene que cargar, por así decirlo, con nuestro sustento total, pero soy partidario de que si el pastor tiene su tiempo absolutamente dedicado a la iglesia y la iglesia tiene los recursos para hacerlo, para ponerle al pastor un nivel de remuneración que sea cónsono con el nivel socioeconómico de su congregación, pues debería hacerlo y es algo que complace a Dios. De hecho, Pablo en un momento dado le dice que los ancianos o los pastores que se dedican a la enseñanza, que sean dignos de doble honor o que sean tomados en cuenta y considerados para un doble honor. Y el contexto de eso también es el contexto de la remuneración económica. Entonces, lo que básicamente quiero dejar dicho es que sí, nuestras iglesias en Latinoamérica, yo diría que algunas hasta obligan al pastor a que esté sometido a un voto de pobreza. Y no proveen, no proveen lo que el pastor necesita o los pastores necesitan. Y yo creo que eso no es del agrado del Señor y deberían revisar ese tipo de postura. Y con cuidado deberían hacerlo porque sí también debemos decir que lamentablemente muchos pastores en nuestra región y más allá de nuestra región se han lucrado de las finanzas de la iglesia como si fuera una empresa propia. Y ese es otro extremo que condenamos con ferocidad. O sea, estamos en desacuerdo y en oposición a los pastores que ven la iglesia como una fuente de ingreso personal y no como una comunidad a la que él debe rendir cuentas también. Entonces, soy partidario de armar un pequeño comité financiero de hermanos dentro de la congregación que revisen las finanzas, que cuiden las finanzas, que rindan cuentas de las finanzas y que asignen los niveles de ingreso que los siervos que trabajan en la iglesia deban recibir. Muy bien. Pues ya para terminar, pastor, muchísimas gracias por este tiempo. La última pregunta que yo quisiera, aprovechando
su presencia con nosotros, la cual ha sido de mucha bendición y edificación. A la luz de la palabra de Dios, nada es nuestro. Pablo le dice a Timoteo, nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Mientras estemos en este mundo, somos mayordomos. Es uno de los aspectos que la Biblia claramente nos describe como simples mayordomos. Bueno, en esta mayordomía, pastor, ¿cómo discernir para no ser ni un codo, pero tampoco un despilfarrador? Esos términos medios son tan complicados en la palabra de Dios, pareciera que a muchos nos cuesta mucho trabajo, porque el dinero hay que cuidarlo, el dinero hay que ahorrarlo, y volvemos a este tema que ya hemos abordado con usted en esta mañana. Hay un pasaje en Proverbios, si me permite rápidamente le doy lectura, en Proverbios capítulo 30, versículo 8. Fíjese lo que dice: no me des pobreza, pero tampoco riqueza. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre tenga que robar y blasfeme contra el nombre de mi Dios. Estos pasajes tan interesantes donde muestran esos dos aspectos tan opuestos. ¿Cómo buscar ese equilibrio? ¿Cómo ser un buen mayordomo? Aquí en México decimos, los codos son de Monterrey, mire, así. No disparan ni en defensa propia. Pero también hay otros que todo lo derrochan, no pueden ver un aparato, no pueden ver algo porque compran y compran y compran y no lo necesitas. En realidad no lo necesitas si estás comprando lo que no necesitas. Entonces, pastor, ayúdenos a discernir con la palabra de Dios esa buena mayordomía. Sí, ese pasaje al que haces referencia, que es un proverbio de Agur, si mal no recuerdo, es una oración que es única de ese pasaje y yo nunca he visto a nadie orando en esos términos. Señor, no me des riqueza. Nunca. Yo mismo no he orado en esos términos. O sea, uno indirectamente lo piensa, uno piensa en el peligro de la riqueza, pero yo nunca le he pedido al Señor, Señor, no me des riqueza. Y es confrontador. Agur sabía, o el proverbista sabía, que la pobreza tiene sus tentaciones. En este caso, él dice, no me des pobreza donde yo tenga que robar y profanar tu nombre. O sea, hay una tentación a hacerlo mal hecho cuando soy pobre. Y hay una tentación en el que tiene mucho de quién es mi Señor, o sea, olvidarme de ti. Entonces, entre la tentación a profanar el nombre de Dios por hacerlo mal hecho y la tentación a olvidarme de ti, yo no quiero estar en ninguno de esos dos extremos, dame lo justo. Y yo creo que no hay una respuesta en una oración, yo creo que hay un grupo de principios que nos pueden mantener en ese balance. Y lo primero que yo diría es que atender la advertencia de Jesús de Lucas 12:15 cuando nos dice, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. Eso es lo primero que nosotros debemos atender y tener en cuenta. Y Jesús agrega por qué debemos estar atentos y cuidarnos de toda forma de avaricia. La avaricia es el deseo de tener más. Cuando yo me veo en una ansiedad por tener más, por acumular más, por poseer más, ya caí en la avaricia. Y Jesús dice, atentos y cuídense, porque es que esto se introduce en el corazón de una manera sutil, subrepticia, que nosotros a veces no nos damos cuenta que caemos en el materialismo. Y no advertimos cuando el materialismo entra a mi corazón y la avaricia se apodera de mí. Entonces Jesús dice, estén atentos y cuídense, porque la abundancia, aún alguien tenga abundancia, la vida no está ahí. Entonces, ese debe ser un convencimiento de mi vida, de que la vida verdadera, la vida que Dios quiere, la vida plena que la palabra promete, esa vida en abundancia de Juan 10:10, que Cristo dijo, yo he venido para que tenga vida y la tenga en abundancia, no tiene necesariamente, no tiene que ver con el dinero y las posesiones materiales. Entonces, yo tengo que entrar en ese convencimiento, contrario a lo que este mundo cree, que mientras más tengo, más vida tengo, que mientras más tengo, más valgo, que mientras más tengo, más yo soy. Y eso es un mensaje contrario a lo que la Escritura indica. Mi vida no está ahí. Ahora, convencido yo de eso, de que la vida no está en lo material, entonces ya yo tengo la postura correcta ante lo material. No me mueve el dinero,
no trabajo para enriquecerme, yo trabajo para dar un buen servicio. Ahora, hago las cosas bien. Y usualmente el que hace las cosas bien, el ingreso le llega. Porque la diligencia, la proactividad, la creatividad, la excelencia que el cristiano debe poner en su trabajo, el empeño que debe poner en su trabajo, lo va a conducir en general, esto es un proverbio, lo va a conducir en general a una estabilidad financiera. Entonces, dicho eso, ya está llegando el dinero, yo estoy en una comunión con Dios vital, como Juan 15 me dice, que separado de Él nada puedo hacer, y entonces yo estoy abierto a lo que la palabra de Dios me quiere decir acerca del dinero. Me entra el dinero, yo ahorro porque tengo que ser como la hormiga. Hay un día de mañana que yo desconozco, yo no presupongo el futuro, yo no lo conozco, yo tengo que ser prudente. Pero tampoco me voy a convertir en un acumulador y pensando que el dinero me va a dar la riqueza, perdón, me va a dar la seguridad que yo necesito. Es Cristo, es Dios que me va a dar esa seguridad. Entonces yo ahorro, pero no con la intención de acumular más allá de lo que yo necesito. Yo también abro mis manos y aquellas necesidades que están a mi alrededor, yo estoy pendiente. Yo soy generoso de manera intencional. Yo ando buscando cómo contribuir y cómo aliviar las necesidades de otros que están a mi alrededor, dentro de mis posibilidades. Yo contribuyo con la obra de Dios también. Y yo me cuido, como tú dijiste, Vitelio, de no comprar por impulso, de no dejarme llevar por esta corriente voraz de consumo, de que todo lo que tenemos es malo, de que todo lo viejo es peor que lo nuevo, etcétera, etcétera. Entonces, es como un caminar. Todo comienza entendiendo y creyendo lo que la palabra de Dios dice, de que el dinero no da plenitud, no da satisfacción. Teniendo eso en cuenta, trabajo con diligencia y soy prudente en mi ahorro, soy generoso en mi atención a los demás, contribuyo con la obra de Dios y compro lo que necesito, no lo que los impulsos me indican. Y de eso se trata, ser un buen mayordomo. Al final, lo que estamos tratando es de que nuestro proceder en este ámbito de lo financiero indique que nuestro Señor no es el dinero, nuestro Señor es Dios, Cristo, y que el dinero es un siervo mío y no yo un siervo del dinero. Esa es la idea. Amén. Es así, pastor. Es así. Alguien dijo una ocasión una frase, pastor Héctor, pastor Vite, que rico no es el que tiene más, sino rico es el que menos necesita. Así es. Y cuando el rico cree que tiene todo, pero no necesita a Cristo, entonces ese realmente es un pobre. Cuando el pobre tiene escasez, pero no tiene a Cristo, realmente es pobre. Concluimos. Así es. Nuestra verdadera necesidad claramente es Cristo. Y Cristo, amados hermanos que nos escuchan, es que nos enseñará y nos capacitará para usar los recursos y los fines que Él nos ha dado para su gloria. Amigos que nos escucharon en este tiempo, fue un tiempo seguramente que se nos fue rapidísimo, ¿viste? Un tiempo muy aprovechado. Es lo hermoso de la tecnología, que usted lo puede volver a escuchar y escuchar y volver a escuchar. Pero es un gusto, Pastor Héctor, tenerlo con nosotros. Quisiéramos que nos despidiera con una oración, ¿viste? Claro. Y damos gracias a Dios por su vida, Pastor Héctor. Lo decíamos antes de entrar al aire. Damos gracias a Dios por la vida de su esposa, sus hijos, por los pastores de la IBI, porque todos y cada uno de ellos contribuyen a que este espacio que usted ha tenido con nosotros pudiera ser de gran bendición. Así que nuestro abrazo, nuestro cariño y nuestro respeto a su esposa, a sus hijos y a los pastores de la IBI también, por favor, Pastor Héctor. Gracias, hermano. Igualmente, y gracias por el esfuerzo que están haciendo de traer verdad sobre estos temas y otros, pero de contribuir con que el pueblo de Dios en Latinoamérica pueda seguir creciendo. Así que me uno a ustedes en bendecir al Señor por sus vidas. Gracias, de todo corazón. Amén. Amén, pastor. Amén. Permítanme orar. Señor, muy agradecidos estamos de este tiempo que me regalaste con Mauricio, con el pastor Vitelio, Señor, de poder hablar de tu palabra en torno a este tema de las finanzas y del dinero, que tanto nos afecta, que tanto incide en nuestro proceder en el día a día. Señor, yo te pido que lo conversado, tú destiles lo que es tu verdad y tú permitas que el que se exponga a esta conversación, a estas enseñanzas, pueda ser estimulado a rendir su corazón a ti y a dejar el dinero como un señor, como un Dios, como mucha gente lo ve, y ponerlo a un lado y ponerte a ti, Señor, en el trono de su corazón. Así que permite Dios, así como decía el libro de Proverbios, Agur a través del libro de Proverbios,
Señor, no nos des pobreza, no nos des riqueza, permítenos tener lo que necesitamos. Lo que él pedía y desde lo profundo de su corazón era: ayúdanos, Señor, a serte fieles. Y que el dinero no contamine, seduzca nuestro corazón para contradecir tu palabra, sino que por el contrario, el dinero sea un medio a través del cual llenemos nuestras necesidades, pero no sea el Señor que gobierna nuestras vidas. Así que gracias, Dios, por este tiempo. Te pido por cada persona que escuche este material, por cada iglesia representada, Señor, te pido que tú le bendigas y que tú hagas prosperar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, pastor. Buen día a todos. Igualmente, queridos hermanos. Bendiciones. Abrazo, Bye bye.